Astrología para mortales. Astrología para mortales. Astrología para mortales. Un podcast de Zoraida Domenech y Pía Aravena. Porque la astrología necesita mortalidad y los mortales astrología. El podcast que vas a escuchar a continuación puede causar efectos transformadores en tu forma de ver el mundo. Tus relaciones, tu trabajo y tu concepto de ti mismo pueden verse seriamente alterados. Muy buenas, queridos mortales. Somos Pía y Zoraida y esto es Astrología para mortales, un podcast que baja la astrología a tierra. Hola Pía, ¿cómo estás? Hola, mi querida Zoraida, mis queridos mortales, bienvenidos a este segundo capítulo de la temporada 3, en la que estamos desgranando y profundizando uno a uno estos escenarios de vida que son las casas astrológicas, esos ámbitos de vida donde se materializa la energía planetaria y zodiacal. Bueno, y hoy tenemos como invitada a una mujer que irradia calma, paz y sosiego en estos tiempos tan rápidos, tan frenéticos, tan locos que vivimos. Vamos a estar conversando con ella sobre la Casa 2. Ella es Lucía Terol, quizá la conoces por ser la creadora de Sencillez Plena, un espacio donde acompaña a las personas a través del orden de sus casas, de sus recursos, en fin. Luego nos contará un poquito más sobre todo esto. Lucía ha escrito 2 libros, Esencia Minimalista y Ordena tu Mundo Digital, y entre otros programas y formaciones tiene uno que se llama Ordena tus finanzas para sanar tu relación con el dinero y la abundancia, que son temas centrales de la Casa 2, así que estamos súper contentas de poder conversar acerca de estas cosas con esta hermosa mortal. Muy bienvenida a Astrología para Mortales, querida Lucía, ¿cómo estás? Pues estoy muy bien, muy contenta de estar compartiendo aquí con vosotras y con el resto de mortales que nos escucharán en diferido. Exacto, muchas gracias por estar aquí hoy. Así como pincelada, Lucía es Sol en Cáncer en casa 2 por los pelillos, pero está en la casa 2 y ascendente en Tauro con Venus en el ascendente. Bueno, en castellano, ¿vale? Todo lo que tiene que ver con los recursos, con la forma que tenemos de valorar lo que somos y lo que poseemos, y también la armonía, la belleza, el placer de disfrutar de la vida despacito, ¿no? Sin prisas, esto que hablábamos antes de esta calma que ella irradia, ¿no? Gozando de cada momento, son temas que seguramente le resuenan, ¿vale? Bueno, cuéntanos un poquito, Lucía, así para empezar, para quien no te conozca, ¿cómo llegas a dedicarte a lo que te dedicas? ¿Qué te llevó a profundizar en este tema de los recursos, de las finanzas, ¿no? Estos temas que trataremos un poquito hoy. Pues yo estaba perdidísima. Yo llegué a los 18 años cuando te toca elegir carrera y me acuerdo que hubo una presentación y me dieron un librito de estos que vienen todas las carreras y yo, librita arriba, librita abajo, librita arriba, librita abajo. Me iba haciendo listas de lo que creía que iba a ser lo que quería estudiar y al final elegí una carrera porque era la que tenía más salidas y tardabas menos años, que era óptica y optometría. ¡Guau! La vida quiso que este verano yo con una amiga elegimos hacer un voluntariado y ese voluntariado de verano pues me cambió un poco la perspectiva y fue, quizás no debo de estudiar algo por rápido, sino porque me guste. Y entonces cambié radicalmente y estudié primero educación social y después pedagogía, temas de educación. Y me especialicé en educación de personas adultas. Estuve viajando y conociendo distintas pedagogías y me especialicé en eso. Después de eso dije, pues a mí este viajar me gusta mucho, yo quiero ser cooperante porque quiero fomentar de alguna forma la alfabetización de mujeres. Entonces estuve trabajando en distintos proyectos como cooperante y ahí llegó otro momento de mi vida de decir, ¿es esto lo que quiero hacer? Hay tanta idiosincrasia, temas de poderes ocultos o no ocultos en el tema de la cooperación que me lo replanteé. Y volví a mi lugar de origen, que era España, y empecé a trabajar con profesorado para integrar algunos de los conceptos que había estado viendo sobre cómo nuestro mundo está interconectados, ¿no? Como desayunamos con un café que se ha hecho en otra parte del mundo y como las zapatillas que tenemos están en no sé cuánto, como nos creemos que somos independientes, pero realmente estamos mucho más interrelacionados de lo que creemos. Y de nuevo entro en otra crisis existencial. Yo creo que voy saltando de crisis existenciales a crisis existenciales, de consigo lo que quiero y de repente me planteo, ¿es esto lo que quiero? No sé si alguien más me está escuchando, se reconoce en esto. Pero Muchos mortales, yo creo que nos pasa a muchos mortales. Es muy mortal lo que estás contando.
Es que yo creo que es total. En un momento yo lo vi con mucho, madre mía, soy el único ser humano que consigue lo que quiere y después se plantea si es realmente lo que quiere, pero pues he conocido a otras personas que les ha pasado. Y en esa última crisis, pues ahí sí que estaba perdidísima, no sabía qué hacer y me fui a viajar con mi pareja. Nos fuimos un año fuera y ahí estuvimos explorando y entonces empecé a conocer a personas, me quedé en casas de muchas personas porque viajamos con un tema de estos de que trabajas 4 horas al día en algunos sitios. Bueno, nos compramos una furgoneta, viajamos con la furgoneta durante un año, pero de vez en cuando necesitamos una ducha caliente. Una Punto serie importante. de cosas muy mortal e importante. Y nos quedamos en casas de personas y ahí conocí a una mujer que se llamaba Emily, que me comentó que su mejor amiga había fallecido hacía muy poquito tiempo y que había visto como lo que para ella eran tesoros, los tesoros de su mejor amiga, los hijos e hijas la habían tratado como basura y que habían vaciado toda su casa con una de estas empresas de vaciado de casas. Wow. Entonces, ella me empezó a cuestionar cómo se había dado cuenta de que le podía pasar a ella y no quería que le ocurriera. Y entonces yo le propuse, ¿y por qué no revisamos juntas la casa? Y entonces al día siguiente yo me desperté por la mañana y no fue que revisamos, sino que ella ya llevaba un proceso de revisión profunda de su casa, y no solo de su casa, sino de todas sus vivencias, de lo que había sido su vida. De esto que yo os he contado ahora de forma breve, ella lo hizo a través de sus objetos, viendo lo que había sido cada etapa de su propia vida. Y entonces la acompañé, después de eso surgió otra casa, como fui a otra casa, pues de repente pues propuse la cosa y se fue dando, volví a España y me surgió también a mi alrededor porque un amigo me dijo, es que mi madre justo pues está planteando irse a una casa más pequeña. Desde que falleció mi padre, la casa se le ha quedado muy grande, entonces empecé a acompañar procesos de orden con esta visión de orden, no solamente orden desde la perspectiva de tener las cosas bonitas, sino de un poco de revisar la persona que somos ahora, reconocer nuestro proceso, pero también identificar lo que nos sigue acompañando y tiene sentido con esta versión actual y lo que ya no. Porque las versiones que vamos teniendo a lo largo de nuestra vida tienen sentido en presente, pero yo no soy la misma persona que eligió óptica cuando tenía 18 años. Segurísimo. Y a todas las Totalmente. personas nos ocurre. Vamos evolucionando y es coherente que nuestras pertenencias estén acorde a nuestra versión actual. Y ahí empezó Muchísimas todo. gracias. Genial, Sí. Lucía, súper historia, me ha encantado. Tremendo, y es como, bueno, lo que nos ha ido pasando con todos los invitados es que empiezan a hablar de la casa 2 sin tener ni siquiera como conciencia, ¿no? Como lo que acabas de contar es como realmente una traducción de lo que es la casa 2, porque, bueno, justamente ahora vamos a abrir esta puerta de esta casa 2, que es la casa que representa los recursos en todas sus formas, materiales, pero también todo eso que está de sentido en lo material, los talentos también, las capacidades, todo aquello con lo que contamos y aquellas cosas también que nos permiten generar estabilidad y seguridad, que tiene que ver con esta identidad también que tú contabas, con esta historia, pero también a nivel de recursos, o sea, como de aquello que nos permite generar una vida, digamos, estable, por decirlo de alguna manera. Y por eso se habla de que es la casa de las propiedades, el dinero, de los bienes, de las fuentes de ingreso, de las finanzas, pero también es la casa del valor propio y de lo que valoramos. Entonces es un mismo espacio simbólico y lo que tú cuentas es como, tiene que ver mucho con esa unión. Total, es la casa que se asocia al signo de Tauro, ¿vale? Por lo tanto, se asocia al cuerpo también, que es nuestro recurso principal, nuestro recurso físico más potente que tenemos, ¿no? Y es con lo que llegamos y con lo que nos vamos, realmente, ese es el vehículo que tenemos aquí, ¿no? En palabras de esas portas, la segunda casa describe tanto lo que poseemos como lo que esperamos poseer, como aquellos recursos o atributos que alguna vez que desarrollemos nos darán ese sentimiento de sustancia, de valor, de dignidad y de seguridad, como decía Pía, ¿no? Entonces, un poquito inspirándonos en estas palabras y en esta descripción, ¿cómo sientes tú, Lucía, esta dinámica que hay entre cómo nos relacionamos con el dinero y nuestra sensación de valía, de dignidad? Porque es un tema potente, que se habla mucho, que bueno, me siento lo que tengo, lo que es complejo. Danos tu visión, ¿cómo ves este tema? Pues a mí las finanzas, la verdad es que es un tema que me apasiona, es un tema que me gusta mucho. Yo entré a las finanzas a través de un concepto que es la felicidad, porque a partir de estar en países con muy pocos recursos económicos, con un PIB muy bajo y ser consciente de que yo iba siempre con
con una nariz de payaso. Yo hice una formación de clown de hospital, de payaso hospital, entonces cuando viajaba siempre me llevaba pues mi nariz de payaso y hacía algunos juegos, las típicas chorradas, típicos juegos, así que no necesitas ni el idioma, porque al final te pones la nariz y esa barrera que a veces tenía con conceptos de idioma, porque yo sí que me movía en inglés, pero no siempre la lengua nativa del lugar en el que estaba, pues eso me permitía como traspasar una frontera. Y se generaban unas dinámicas muy ricas y era muy divertido porque enseguida venían un montón de niños y jugábamos y hacíamos cosas. Pero esto que me pasaba en estos países no siempre me pasaba en mi país natal, que era España, en el que muchas veces esa sonrisa genuina que yo veía en los rostros de esos niños y niñas no siempre la encontraba en mi país natal. Entonces esto me llevó a cuestionarme el hecho de que ¿cómo puede ser que teniendo más recursos las personas no aparentemente no seamos más felices? ¿No? Y entonces, bueno, todo un buceo en esto de todas las teorías, de los conceptos que muchas de las personas y vosotras también sabréis, ¿no? Pero yo necesité, pues, yo soy un poco ratón de biblioteca, ¿no? De descubrir, ¿y esto por qué? ¿Y esto por qué? ¿Y esto por qué? ¿Y esto por qué nos ocurre? Y entonces esto me hizo cuestionarme y descubrir que una vez que las necesidades básicas están cubiertas, más o menos recursos no equivalen a más felicidad. Y de hecho, un exceso de recursos puede tener como un efecto contraproducente, que cuando tenemos muchas posibilidades, somos más infelices con lo que estamos eligiendo. Y yo empecé a recordar, porque durante la universidad tuve muchos trabajos diferentes, y uno de los trabajos que tuve fue dando a probar cosas en los supermercados. No sé si sabéis, ¿no? Que a veces las marcas te contratan y vas ahí en el supermercado dando a probar cosas para que la gente lo pruebe, le guste y lo compre. Y yo recuerdo que en uno de estos era una marca de cafés y daba a probar como distintos tipos de café y el hombre me dijo, solo 3 cada vez. Y yo pensé, pues yo tengo un montón, yo voy a sacar los 5 que hay. Digo, ¿qué más da? 3 o 5. Yo pensé, será tacaño, pero si tenemos muchísimo café, no me va a dar tiempo a darle a todo el mundo todo lo que tengo. Y empecé a sacar más. Y lo que descubrí, que aquello me fascinó y como que asentó este concepto, era que cuando yo daba a probar menos cafés, la gente compraba más. Porque entre A, B y C saben lo que le gusta. Tienes 1, 2 o 3. ¿Cuál es el que me gusta? Me gusta el 2. Pero cuando hay muchas posibilidades, te pierdes. Ya no sabían lo que les gustaba, quizás más el 1. Ay, pero el 4, ¿me dejas volver a probar el 2? Y al final no compraban. Y esto tan obvio con el café, yo me di cuenta que nos ocurre en el resto de áreas de nuestra vida. Que cuando tenemos pocas opciones, nos es mucho más sencillo discernir a qué decir que sí y a qué decir no, que no. Pero cuando tenemos el abanico infinito de posibilidades, vamos más perdidos y yo creo que nos pasa a todos los seres humanos. Entonces me di cuenta que esto es lo que nos ocurría y que el concepto no es tener menos recursos, porque yo un momento en mi vida, no sé si a alguien más le ha pasado, de dinero malo. A veces cuando entramos desde el mundo social o desde el mundo espiritual en estos conceptos, pasamos casi todas las personas por esta fase de dinero malo, yo dinero no, dinero malo. Y fui consciente de que el problema no es el dinero. El problema no es el capital. El problema es cómo las personas nos relacionamos con esta energía. Exacto. ¿Cómo nos movemos con esta forma que usamos actualmente de intercambio, que no deja de ser más que eso? Y cuando empiezas a ver esto, empiezas a ver que la forma en la que nos relacionamos con el dinero, pues te da mucha información de lo que está por detrás, desde lo más pequeñito, desde la forma en la que compras en el supermercado, desde la forma en la que eliges, pero lo más pequeño, ¿eh? No estoy haciendo, yo es que muchas veces no hablo de grandes sumas, no es de comprarte la casa esta o aquella, no sé cuánto, es que es desde lo más pequeño. Yo recuerdo una amiga que me decía, Lucía, que hizo una formación conmigo, me dice, es que no me había dado cuenta, dice, es que no me permitía comprarme arándanos. Y decir, no es porque no quisiera o no pudiera, que decir, si no valen 3 euros, es que no me lo pueda permitir. Es que había dentro de mí la creencia de que para mí, pues yo podía vivir sin eso y no lo necesitaba, y entonces como una escasez tan sutil que se visibiliza en las pequeñas cosas. Y a veces esa escasez, que es lo que decías antes, Zoraida, como que está un poco ramificada, ¿no? Y ella decía, pero para mis hijas lo que quieran. Ya tenía 2 hijas y dice, mis hijas lo que quieran, los zapatos, no sé cuántos, lo que haga falta, pero para mí arándanos no. Entonces yo creo que este tema de los recursos y las finanzas me apasiona tanto porque nos muestra lo que está por detrás. Y ahí tenemos el potencial.
cuando somos conscientes de que no equivale a mayor volumen de finanzas a más felicidad o mayores ingresos a más felicidad, pero el contrario tampoco, a menos ingresos, más felicidad o al revés, es como que no están relacionados, sino que tiene que ver más con nuestro movimiento interno y de perdernos en las muchas o pocas posibilidades. Oye, y a propósito de esto, se me viene ya para empezar a abrir melones, porque nosotras abrimos melones, ese es nuestro sello. Y de hecho esta sección se llama Abriendo los melones de la Casa 2. Y te quería preguntar, porque a veces los discursos de sanar la relación con el dinero, como que a veces se cae en igualar la idea de valor propio con generar dinero. O sea, he escuchado frases del tipo, si no estás ganando dinero es porque no te valoras lo suficiente, o si no estás atrayendo dinero es porque tienes una herida de merecimiento. Y yo pienso que esto puede ser muy peligroso en la medida en que implicaría que el éxito económico sería una medida de cuán desarrollado estés personalmente, que tiene que ver un poco con lo que estábamos conversando. Y esto políticamente es fuerte porque es un discurso muy conveniente para un sistema justamente hiperproductivista como este. ¿Cómo ves tú este tipo de afirmaciones? Y también piensas que sanar la relación con el dinero tiene una dimensión social. Ya veo que sí. Depende desde dónde nos movamos. Es como que es muy sutil. Es muy, muy, muy sutil. Lo voy a poner de forma de ejemplos porque a mí si no me voy a ejemplos concretos, como que me voy al estrato, se me queda todo en teoría y se me hace un ruido y una bola. Entonces, yo lo veo en cosas pequeñitas, ¿no? Como del día a día. Cuando yo, por ejemplo, el otro día estaba haciendo un experimento, ¿no? Leyendo el alma de un espacio que es el espacio del baño, ¿no? Entonces hice ahí un experimento con un grupo de personas para ver el orden desde la perspectiva del alma de los espacios. Y una de las cosas que descubrimos en el baño es que el baño especificaba que más allá de los productos que tienes, aunque me voy al baño, te aseguro que vuelvo, ¿eh? Y que voy a responder a lo que me estás diciendo. Te creo. Vale. Una de las cosas que nos decía el baño es que más importante que el tipo de productos que tenemos es desde dónde estamos eligiendo los productos que tenemos. Por ejemplo, tú puedes tener dos productos con la misma composición, incluso a nivel composición, ¿eh? Ya no me estoy refiriendo a ingredientes, los mismos productos a nivel de ingredientes, pero en uno que sea anti-estrías y en el otro piel hidratada. Y la energía de ambos productos es diferente. ¿Por qué? Porque en una me estoy moviendo desde el rechazo a algo que yo tengo, que son mis propias estrías, y en el otro me estoy moviendo desde el amor a mi propia piel y el querer tenerla hidratada. A nivel energético, estos movimientos, quiero decir, bueno, a nivel físico pueden parecer iguales porque la composición es idéntica. No me estoy yendo a composición, producto tradicional, producto alternativo, no me estoy yendo a tóxicos, no tóxicos. No, estoy yendo a una parte de cuál es la energía desde la que me muevo. Y esto es lo mismo que nos ocurre cuando intentamos generar fuentes de ingresos alternativas, cuando entramos en este tipo de discursos. Cuando yo me muevo en este tipo de discursos, yo soy la primera que entré en esa... Yo recuerdo que la primera fuente de ingresos pasivos que yo generé, ¿sabes cuánto dinero me generó? A ver. ¿Cuánto? 0. Pero patatero. Hice el típico curso este de genera ingresos pasivos, no sé cuánto. Y decía, oye, esto qué guay, qué guay, qué guay. Pero ¿qué me pasó? Que me estaba moviendo desde el antiestrías. Me estaba moviendo desde el querer el dinero. Desde el rechazar mi situación actual, querer el dinero, y desde ahí consigues el efecto contrario. En cambio, cuando te mueves desde pro piel hidratada, desde ahí que solo quieres aportar valor o compartir algo de forma genuina, el que te aporte valor a nivel económico es un efecto rebote que no depende ni siquiera de ti y que ni siquiera es el objetivo buscado. Entonces, cuando nos movemos, cuando hay este tipo de discursos que nos inspiran a cuestionarnos, y entonces desde eso que creo que me falta, yo me muevo para generar fuentes que no sé qué, no sé cuánto, no estoy siendo consciente de que estoy yendo desde el rechazo y desde la carencia, y cualquier cosa que genere desde esa carencia y desde ese rechazo va a alimentar la energía con la que lo estoy generando. Es que estoy alimentando las estrías de forma inconsciente. O estoy promoviendo la piel hidratada. Entonces yo creo que al final es un poco cuestionarnos lo que hay debajo. Yo creo que todas las personas lo notamos. Cuando alguien nos habla, tenemos esa intuición que lo nota, y hay cosas que nos chirrían, solo que no siempre escuchamos ese chirrío, pero
las típicas frases sobre dinero o los anuncios de Instagram que son súper guays. Yo recomiendo a la gente que haga Sí, un sí. scroll de anuncios de Instagram que te ley de atracción, temas de abundancia, todo esto, ¿sabes? No solamente los marketingianos te factura no sé cuánto capital, sino también consigue vibrar Sí, la el no sé. conciencia, sí. Claro, es que la facturación es como literal, por lo menos. Como factura tanto, es como, bueno, te estoy diciendo, pero esto como llama a la abundancia, tráela, vibrando alto. Exacto, y que cada cual se escucha a nivel interno porque el ruido lo notamos. Las personas notamos el ruido, solo que no siempre lo escuchamos porque nos dejamos despistar, no es la palabra, como no, flashear por aquello que parece bonito, pero a nivel interno el ruido lo notamos siempre. Entonces, más allá de los discursos, yo invito a cada cual a que sea consciente de cuando se mueve hacia determinado camino desde ruido o desde plazos cortos, ¿no? Estas técnicas de marketing de solo 48 horas, un 90% de descuento en este curso que antes costaba 5.000 y solo para ti 10. Claro. Es escucharnos. Yo creo que estas situaciones, esto no es una crítica a esto, que no se me malinterprete para nada. De hecho, yo veo el potencial de esto, porque nos invita todo el tiempo a escucharnos y ver desde dónde nos movemos. Me muevo desde esa carencia porque me da igual si está provocada o no. No somos víctimas de las situaciones que tenemos enfrente. Somos responsables de escuchar, elegir escuchar algo que a nivel interno te dice, esto chirría. Sí, sobre todo si uno tiene como también un compromiso con algo más que el propio desarrollo, en el sentido de que a veces parece ser que esta industria de la conciencia, que ha sido analizada por algunos autores como sirviendo incluso a una política de dominación, porque en este caso si nos convertimos en personas súper exitosas, que generan recursos con lo que aman y que se empieza a hacer esta cosa como de la realización como forma de productividad al final, es como el sueño neoliberal, o sea, es la autoexplotación al final. Y si bien, o sea, estas dinámicas entre dinero y autoestima existen en niveles muy profundos, muy inconscientes, muchas veces se simplifica demasiado y se generaliza. Y es una lástima porque, como dices tú, estos caminos podrían ser tan poderosos para tomar conciencia profunda de la naturaleza de esta dinámica. Y a nivel no solamente personal, sino colectivo, de cómo estamos relacionándonos con esto. Total. Sí, completamente. Además, hay un punto que es como muy sutil, que es el ser consciente, ¿no? de desde dónde nos movemos, pero también el ser consciente de que nuestra realización no depende de lo que hacemos. Que esto es algo que a mí me ha costado y yo ahora veo que es la base de todas mis crisis. Es muy potente lo que estás diciendo, no es una tontería, lo que estás diciendo es muy potente. Sí, sí. Porque yo quería sentirme realizada a través de mis trabajos. Yo buscaba, por eso librito arriba, librito abajo, buscando la carrera perfecta en la que me voy a realizar. Buscando el trabajo perfecto en el que me voy a realizar. Y cuando nos damos cuenta de este movimiento que a veces hacemos a nivel, me refiero a nivel laboral, porque muchas veces el laboral es el que está vinculado a la parte económica, pero podría ser la parte económica, es que lo podemos enfocar a cualquier tipo de perspectiva en el hacer. Pero cuando no somos conscientes de estos movimientos, es que, ¡wala! Es algo tan sutil, tan extendido, que yo creo que invitaría a cada persona a plantearse si realmente está esperando de forma consciente o inconsciente. A veces necesitamos revisar nuestro histórico de vida para ver si lo hemos hecho, ¿no? Como yo he podido ver, como uniendo las perlas del collar que te hacen ser consciente de que, leches, de que yo estaba esperando realizarme en el trabajo y de que eso no es así. Eso yo creo que es la receta para la insatisfacción laboral y personal eterna, porque no Tal somos cual. lo que hacemos. No Claro. merecemos la realización por una acción concreta. Exacto, yo creo que hay como esa búsqueda, ¿no?, de seguridad que también tiene que ver con este espacio que estamos hablando, ¿no? Es como busco la receta, como tú dices, para sentir esa seguridad, esa estabilidad a toda costa, ¿no? Incluso a riesgo de mi salud, a riesgo de mi tiempo, a riesgo de mi vida, ¿no? Y es como curioso porque tú, en la astrología al menos lo vemos, ¿no?, que cada persona tiene su manera única de todo, de relacionarse, de buscar la seguridad, de sentir placer, de todo, ¿no? Entonces, porque muchas veces pasa, o ha pasado, al menos yo lo veo así un poco socialmente, que vamos como buscando una
manera, una foto de seguridad, estabilidad la misma, ¿no? Quizá en el pasado era más, pues el trabajo indefinido, la casa, la pareja, los hijos y si puedo el chalet de la playa, mejor. Eso quizá ha quedado ya un poquito atrás, o al menos en algunas generaciones, pero ahora es, bueno, pues ahora el trabajo perfecto en el que me sienta realizado, la casa minimalista, comer súper saludable, o sea, da igual, vamos hacia la siguiente foto, ¿no? Entonces, como, ¿qué nos pasa? O sea, ¿por qué no nos atrevemos a buscar nuestra manera de seguridad? O sea, ¿cómo lo ves tú esto que acompañas a gente en este proceso? La gente se atreve a decir, oye, ¿para mí qué es este espacio donde sí me siento, ¿no? Realizado y no es en el trabajo. Sí, yo para esto uso las cosas súper físicas. Yo, no sé, yo me di cuenta de que en mí había mucho autoengaño y muchos conceptos que sabía a nivel teórico, pero que realmente, si era honesta 100% conmigo, no estaban integrados en mi vida. Llevaba como una máscara, no sé bien cómo llamarla, que no era sostenible. Una máscara que duraba un tiempo, ¿sabes? Como cuando estás enfadado, vas a una fiesta y finges que estás bien. ¿Qué pasa? Que eso dura un tiempo, pero después ya no aguantas más y el enfado sale. A nivel espiritual esto también pasa. Si tú estás en un punto y finges que estás en otro, esto no es sostenible en el tiempo. Y si... se me cae el micro. Y si esto que estás fingiendo es que es tal cual, se te cae el micro. Tal cual. Se cae. Es que se cae el chiringuito si es fingido. No es sostenible. ¿Y qué pasa? Que entonces, pues me faltará otro libro, otro curso, otro no sé cuánto. Y entonces vas ahí enlazando cosas para estar en el punto en el que crees que estás. Y yo esto lo veo, yo voy a lo físico por esto, porque he visto en mi vida mucho autoengaño y lo físico no me engaña. Quiere decir, tu casa es tu casa y el desorden es el desorden y el exceso es el exceso. Vamos a ver qué hay aquí. Y cuando nos vamos, por eso yo uso la casa y las finanzas. Lo que estás gastando es en esto, es lo que estás gastando en esto. Vamos a ver, lo primero que hago siempre es, vamos a ver lo que hay. A nivel de finanzas, vamos a ver lo que hay. ¿Cuánto estás gastando en esto? ¿Cuánto en aquello? ¿Cuánto en aquello? No es desde la perspectiva de control, de hay que mirar el centimillo al milímetro, sino desde la perspectiva de ver, de traer verdad, de ver más allá de la máscara qué es lo que realmente hay, para empezar a hacer las paces, porque si no nos movemos desde una energía que no es y estamos siempre como en subes y bajas emocionales que son muy desgastantes porque se pasa por unos momentos de euforia altos en los que crees que has alcanzado algo y de repente mucha frustración por encontrarte en un punto en el que no te gustaría estar. Y eso es agotador a muchos niveles. Yo uso las casas o los espacios físicos o las finanzas físicas como lo más físico que existe porque aquí no hay engaño y porque he descubierto que nuestras finanzas y nuestras casas son esos reflejos amorosos que nos dicen de forma súper amorosa y honesta el punto en el que cada cual está. Aquí estás. Y también, al mismo tiempo, el libro que cada cual necesita leer. Es como el curso personal que cada cual necesita. No es un libro estándar para todo el mundo, sino que Exacto. cada cual encuentra en sus objetos, sus pertenencias o su forma de gastar aquello que necesita atender. Porque los desórdenes o los puntos candentes de cada persona van a ser diferentes porque tienen que ver con aquello que necesita ser atendido en el momento presente de esa persona. Yo voy a lo físico más físico que existe. Haciendo honor a tu configuración astral. Bueno, y a propósito de como un poco también la idea de la espiritualidad, porque creo que sentido también tiene que ver con esto, muchas personas desde el budismo o desde incluso también órdenes franciscanas, desde el islam, o sea, deciden no centrarse en la obtención de riquezas materiales, renuncian a sus posesiones como justamente vías hacia la liberación, hacia la iluminación, hacia la divinidad, según qué tradición. Entonces mi pregunta sería, ¿por qué crees tú que estas tradiciones espirituales fomentan la pobreza, podríamos decir, o el ascetismo como forma de liberación? Pues eso no lo sé. Quiero decir, no sé por qué lo fomentan, pero sí que te puedo hablar de lo que ha sido mi experiencia. En mi caso concreto, y no sé si esté relacionado, solo te puedo hablar de mi propia experiencia. Yo lo que vi es que en mi caso concreto yo pasé de creer que era más por tener más cosas o que era mejor tener más cosas, aunque nunca he sido una consumista de libros, sí que consumían determinados aspectos
había exceso en mi vida en algunos aspectos. Quizás muchas veces, pues libros, ¿no? Listas de libros por leer. Cosas así como que parecen invisibles al ojo humano, pero que son muy pesadas a nivel interno cuando tienes una lista infinita de lugares que visitar, de libros por leer, de... Ay, madre, qué agobio, ¿no? Solo de pensarlo. Entonces yo pasé del exceso, del creer que era mejor más, leer más, visitar más lugares, tener más experiencias, al otro extremo, ¿no? De creer que era mejor menos, ¿no? De que eres más por tener menos. Entonces me volví una minimalista extrema que viajaba, mis pertenencias eran solo una mochila, es decir, no que viajaba con unas cosas y las otras me esperaban en otro lugar, es que no había otro lugar. Es que yo solo tenía lo que tenía dentro de la mochila y se acabó. Y para nosotros, como mi pareja, hemos vivido en distintos países y cuando salíamos de un país, lo vendíamos todo y nos íbamos con la mochila al siguiente destino. Como que menos era más y con el tiempo fui consciente de que en mi caso concreto aquí había un desequilibrio, tanto en el más mejor como en el menos mejor. Porque estás dando la valía tuya a las pertenencias que tienes o que no tienes. haces, o que no tienes, exactamente. Es que es el mismo movimiento, es como si fuera un péndulo y te vas a los dos extremos que son aparentemente muy opuestos, pero son dos extremos de lo mismo. Físicamente parecen muy diferentes la persona que vive rodeada de muchísimas posesiones con la persona que vive una vida súper austera. Y en mi caso concreto, yo en ese movimiento vi un desequilibrio. Y entonces empecé a esto. ¿Qué es actualmente esto? Porque a veces nos venden la idea del equilibrio perfecto, estático y estable para siempre, y yo eso no lo conozco. No sé si exista, pero yo lo desconozco. En mi movimiento ahora mismo es este. Es todo el tiempo cuestionando, no todo el tiempo desde que me levanto hasta que me acuesto cuestionándome, sino en orden, armonía y movimiento. Claro, Yo en la voy toma de cambiando. decisiones cada vez tenemos que tomar decisiones todos los días, ¿no? Y ahí está ese Exacto. un poquito por aquí, un poquito por allá, ¿no? Exacto, en este punto así, que al final es un punto que tiene mucho que ver con la naturaleza, las estaciones, la armonía exterior no es estable, no es, esta es la foto del paisaje y así está para siempre y que no se mueva ni una hoja y que ninguna flor se caiga y que nadie pierda nada. No es así. La naturaleza no es así, las personas tampoco, solo que esto para mí es el movimiento. Y yo entiendo... no sé exactamente cuál es, pero lo puedo entender, ¿eh? Yo sí que he vivido situaciones y experiencias personales de necesitar quitarlo todo en un periodo concreto para reconocer lo que realmente era. Y no sé si pueda ser desde ahí el que a veces necesitamos como pasarnos por los extremos para reconocer lo que somos y generar ese desapego genuino de las posesiones. Que no cree que las posesiones son malas, pero tampoco cree que las posesiones son buenas. Claro. Exacto. Sino simplemente elementos que nos acompañan sin más. Sí, y como también reconocer la humanidad, como que la necesidad del placer, del disfrute y la necesidad de tener, de acumular incluso, son cosas tan humanas, pero quizás como en estas prácticas de pronto se pueden volver como medias borrosas, incluso culposas. O sea, yo tengo una experiencia personal y me hiciste pensar, hace como 15 años yo estaba muy metida en la meditación Vipassana, que es una meditación que te entrena en ecuanimidad, es decir, a no reaccionar ni con apego ni con rechazo a nada, porque según esa filosofía, que es de origen budista, es la fuente del sufrimiento eso. El punto es que yo me confundí mucho porque como tengo además una personalidad que tiende a lo obsesivo, cuando disfrutaba de algo sentía que me estaba apegando a eso que disfrutaba y que eso a la larga me iba a traer sufrimiento, entonces trataba de no disfrutar, de llevar una vida muy ascética, pero me terminó secando por exceso, como lo que tú decías, de llevar esta vida como, o sea, que obviamente tiene que ver con mis propias disfunciones mentales, seguro, pero no creo que solamente, o sea, creo que en este tipo de vías puede haber como una cosa que seca mucho. Entonces, y pensando en el mismo Buda, él decía, si la cuerda está demasiado floja, no suena, y si la cuerda está demasiado tensa, se rompe. Y Exacto. bueno, lo que tú cuentas es eso, es encontrarte con esto en el camino y poder ir viendo, si ahora ahí está sonando la cuerda, muy bien, como no, se ahí se desafinó, aflojó. vamos a ver si tengo que soltar o que tengo que apretar. ¿Y te ha pasado a ti como de Totalmente. caer, bueno, en el fanatismo o de ver personas alrededor tuyo como de eso, de volverse fanáticos al final de ciertas prácticas, como por ejemplo ligadas al minimalismo?
Yo he sido una fanática del minimalismo absoluta, una fanática, sí, que creía que menos era mejor y que juzgaba a las personas según sus pertenencias. Y es curioso porque cuando me movía desde esa energía intentaba evangelizar a todo el mundo a mi alrededor, por supuesto, como que era como, sí, esto es lo más, pero ¿cómo puedes vivir así? Como no sé qué, no sé cuántos. Yo no sé cómo conservé a mis amistades de ese periodo, es un milagro que la gente me siga queriendo quedar conmigo. No sé cómo. De hecho, mis amigas iban de rebajas ocultas, quiero decir, no me lo decían. Me encanta. Me lo dijeron con el tiempo esto. Que no se porque entere era- Lucía, que no nos va a dejar comprarnos más de 2 camisetas. Claro, sí, totalmente, porque además acababa de volver, cuando volví especialmente de Bangladesh, ahí que toda la ropa estaba hecha en Bangladesh, yo ¡buah! Volví a tope, a tope de juicios, críticas y de fanática, pero no te puedes hacer ni idea el grado. ¿Qué pasa? Pues que te das cuenta de que no es amoroso. Cualquier cosa tiene sentido mientras sea amorosa. Y cuando te das cuenta de que genera conflictos con las personas, que te genera rechazo a las personas, que alimenta juicios hacia las personas, el entorno, lo que sea, no es amorosa. Y una misma práctica que para alguien pueda tener sentido, es decir, quizás el Vipassana para alguien tenga sentido, si es amoroso, pero para otra persona pues no lo tenga. El minimalismo entendido de forma consciente, yo soy muy pro minimalismo, pero entendido de forma consciente, desde algo que me acerca a las personas y no las rechaza. ¿Y sabes qué es lo curioso? Que cuando empecé a hacer en mi camino de reconocer que me estaba alejando del mundo, en vez de siendo parte, que esto no tenía nada amoroso, sino mucho de lucha, y empecé a hacer este movimiento así, muchas personas de mi entorno que antes no se habían sentido atraídas por mi discurso, empezaron a preguntarme. Mi madre ha hecho el curso de la casa. Un día y fui a hacer una carrera por cerca de casa de mi tía, pasé por casa de mi tía y me dijo, pues justo estoy llevando libros para donar. ¿Sabes? Como cosas. Mis amigas, algunas de ellas han hecho formaciones conmigo. Ayer quedé con unas amigas y una de ellas ha hecho la formación de finanzas. Cuando yo ya desapego absoluto, yo ya no necesito que nadie cambie, yo ya pues tengo una visión mucho más amorosa de mi alrededor, ya no evangelizo. De repente hay gente que se siente atraída por este estilo de vida, porque no se siente atraída por mi discurso, sino por lo que emanas. Claro. No es que nuestros hijos no leen porque les decimos, tienes que leer, no sé qué, no sé cuánto. Quizás leen, pero obligados y realmente no desde el disfrute. Pero si tú disfrutas leyendo, tú eso lo emanas. Y si está en su energía, eso se va a sentir atraído y va a generar ese vínculo. Pero no por el acto en sí, sino por lo que tú estás emanando, lo que cada persona transmitimos, que eso es lo que a nivel interno reconocemos. Cuando antes decíamos, a nivel interno se reconoce el ruido, pero también se reconoce lo genuino, lo armónico. Sí. Lo reconocemos dentro, hay algo que hace clic. ¡Ay, sí! Esto sí. Y ¿crees que cada vez más personas que se acercan al minimalismo, o sea, más consciente, ¿no? Que no nos vayamos tanto al extremo, pero bueno, que dicen, bueno, quizás es una vía porque estoy agobiado de tantas cosas que tengo, de tantas cosas que, bueno, pues hemos llegado a un tope, da igual, por lo que sea. ¿Lo ves como algo, quizás es una pregunta un poco grande, pero como algo viable a nivel social? O sea, que realmente esto sea un camino para muchas personas, o sea, que hay que salirse del sistema, podemos cambiarlo desde dentro, o sea, ¿cómo ves esto? O sea, es potente, ya lo sé que es gordo, pero vamos por hablarlo un poquito y por verlo. ¿Qué tendría que pasar, ¿no? Para que nos acerquemos a ese lugar donde realmente el consumo sea más consciente, o sea, que no estemos produciendo cosas que acaban en la basura? Es que vale que haya estos dos lugares, pero es que hay mucho entre medio, hay un gris muy grande entre medio y por el medio también hay mucho sufrimiento, mucho dolor hacia nosotros, hacia el humano, hacia el planeta, bueno, en fin. ¿Cómo lo ves? ¿Crees que eso realmente se va a poder caminar hacia allí? ¿Lo estamos haciendo? ¿Cómo lo ves? Mira, yo lo que veo es que no es algo racional, porque yo cuando trabajaba en la ONG, que trabajaba sobre todo con los grupos de profesorado y hacíamos ahí, preparábamos talleres y que no fueran solo talleres, hacíamos como sesiones sobre temas de consumo consciente, eran los temas que tratábamos, yo veía que incluso dentro del propio profesorado y dentro de mis propias compañeras de la ONG había muchas dinámicas que no eran exactamente lo que estábamos diciendo. Y probablemente también dentro de mí. Entonces yo fui consciente y digo, ¿qué está pasando aquí? Que esa fue mi gran crisis existencial en ese momento de ¿por qué esto no está calando? ¿Por qué si sabemos cómo se hay que hacer las cosas? ¿Por qué seguimos repitiendo patrones que no tienen sentido y que no favorecen ni al planeta, ni a las personas, ni a nadie?
Entonces fui consciente de que nuestro tipo de decisiones, lo que nos motiva no es racional. Tú puedes saber, es decir, cada cual sabe lo que necesita para comer sano. Es que la teoría cada cual la sabe, pero ¿por qué en el día a día no siempre seguimos esa teoría? Y es que nuestras decisiones no son racionales, son emocionales. Hay muchos más aspectos, muchos patrones internos, reconocidos o no, lo que hemos visto en nuestra familia, el hambre emocional, pues otro tema, millones de cosillas que están por ahí. Lo que yo he visto es que el movimiento siempre tiene que partir de algo interno. Siempre. Yo evangelizaba y no funcionaba. ¿Por qué? Porque hasta que cada cual no reconoce dentro de sí lo que necesita, no va a dar los pasos. Y que los pasos que se dan, yo me di cuenta que tienen que ver con lo que la persona valora. Por ejemplo, yo ahora tengo un desafío que son 40 días para liberar la casa, que es un desafío muy cortito, que está con vídeos muy cortitos, muy enfocado al despeje, ¿no? A liberar. Y lo saco periódicamente, ahora no pensaba sacarlo, pero lo saqué porque me escribió una mujer y me dijo, mira, mi hijo lleva con cáncer desde hace 10 años. Tengo otro hijo y dice, yo ya no puedo más. Decía, estoy agotada. Yo necesito liberar mi casa porque necesito recuperar mi energía para enfocarme en la situación que estoy viviendo. Y entonces, pues yo le propuse, porque tengo otro curso que es la formación de la casa, que está en las plazas cerradas, digo, es que esta ya está cerrada, ya no tendría sentido que entraras ahora, no sé qué, digo, pero tengo esto. Y entonces ella me dijo, sí, lo empezó. Y entonces yo lo propuse a otro grupo de personas, lo lancé a mi comunidad y como que 100 personas se han inscrito. Y está cada uno en su casa haciendo el mismo proceso. Y todo parte de eso interno de una persona que dice, yo necesito recuperar mi energía. Porque necesito enfocarla. Yo creo que la casa es una excusa. No ordenamos para ordenar, ordenamos para recuperar la energía y enfocarlo en lo importante. Cada cual en su proceso interno, lo que le lleva, me he dado cuenta, es que no le lleva algo racional, ni de querer ser buena persona, ni de salvar al planeta, no nos movemos desde ahí, nos movemos desde una necesidad imperiosa de que es que necesito estar presente para mi hijo, es que necesito no sé qué, no sé cuánto, de algo que está muy vivo, que reconocemos y que necesita ser atendido. Y desde aquí, cuando tú lo lanzas, cada cual puede generar o conectar con su propio movimiento, que en este caso era su hijo, para otra persona es esto otro, para otra persona es esto otro, y siempre es algo interno para cada cual diferente, pero que al final es lo que nos mueve a dar los pasos que necesitamos, porque es que está vivo, porque a nivel interno hay un hartazgo o un cansancio o un algo o un vacío que nos dice por aquí no. Entonces, yo sí que veo, al menos en mi entorno, que cada vez somos más conscientes de esta sensación cuando nos permitimos escucharla. Cuando salimos del automatismo de un día detrás de otro y reconocemos que quizás no estoy bien. O quizás hay algo que necesita ser atendido, o mi energía o mis sensaciones. Y desde aquí, pues podemos dar los pasos. Que uno de los pasos puede ser el minimalismo, sí. Que es el único, no. Y que cada cual puede reconocer qué es lo que necesita. Yo no siento que ya no evangelizo. En resumen. Yo ya lo lanzo y quien le resuene adelante y quien no, por favor, que se enfoque en lo que tenga sentido. Porque yo ya no evangelizo y no quiero que la gente se llene de listas de pendientes, aunque el minimalismo sea algo que creo que aporte valor, no quiero que esté en una lista de algún día. Sino si para alguien tiene sentido, adelante, y si no, pues no. Que ya está de pendientes. Sí, ya está dependiente. Oye, quiero retomar la crema antiestrías yo. Me interesa. No, lo que pasa es que, claro, como que diste con un punto que para mí es súper importante, que es la idea de que estamos portando y ocupando muchos objetos que son símbolos poderosos que transmiten mucha información a nuestro inconsciente. Sí. Pero no tenemos idea de cuáles son, de cómo y de qué nos están convenciendo furtivamente todo el tiempo. Entonces, ¿crees que es importante que las cosas tengan un significado? Obviamente sí, la respuesta es sí, pero ¿en qué sentido tú crees que es perjudicial tener cosas que no tengan sentido directo para nosotros? Yo creo que todas las personas lo pueden notar, especialmente, mira, con algo muy concreto, por ejemplo, el armario, ¿no? La ropa. Esos armarios llenos de prendas que no siempre usas, ese tipo de objetos que están ahí y que, no sé, te lo compraste en un momento en el que no sé cuántos, pero en el fondo no te gusta, pero te sabe mal porque te gastaste un dinero en esto, que teóricamente, yo qué sé, como el discurso puede ser variado o te recuerda la talla que tuviste y que ahora mismo no tienes, pero está ahí. Es que el discurso, el texto
varía, pero bueno, yo creo que todo el mundo se puede identificar con un tipo de textos u otro. Cuando tú abres el armario y te estás encontrando eso cada vez, a nivel inconsciente tú te estás diciendo eso cada vez. Entonces, creo que en el fondo todas las personas somos conscientes. Por eso, aunque es algo sutil y muchas veces energético, porque tú abres el armario y no estás haciendo ese proceso a nivel inconsciente, pero hay una parte de ti que dice deberías de pesar lo que pesabas entonces, deberías de cuidarte más, deberías de no sé qué, no sé cuánto, tendrías que tener esto ordenado, deberías de usar este jersey, deberías de usar aquella falda, deberías de mirar tu estilo, deberías... Todo esto, que es como muy energético porque tú entras en la vibración del objeto, de alguna forma, se siente. Esto cada cual lo podemos sentir. De hecho, yo invito a las personas que nos estén escuchando a que cuando acaben este audio, a que se vayan a su armario y observen de forma, sin ir a vestirse, simplemente a observar qué ocurre a nivel interno cuando estás en el espacio. Y esto tiene mucho que ver con lo que hablábamos al principio del todo, como que nuestra vibración actual no es igual a la vibración de hace 5 o 10 años y en algunos casos ni siquiera de hace un mes, depende de las situaciones que hayas vivido a nivel externo o interno. Entonces, cuando tú haces una revisión o cuando yo propongo revisiones de los espacios no tienen que ver ni siquiera con una calidad o con una cantidad, sino con una coherencia. Yo no propongo que tienes que tener 5 camisetas o 7 camisetas, pues habrá quien tenga 5 y quien tenga 50. Es que depende de la coherencia. Sí que es cierto que la coherencia nunca te va a llevar a un exceso que no sea compatible con tu estilo de vida, porque no sería coherente. Entonces la coherencia te lleva al volumen racional para cada persona, pero puede variar según el estilo de vida o los movimientos internos o lo que decís vosotras, ¿no? De las casas de cada cual, como cada persona estamos configuradas. Pero sí que es cierto que todas las personas, primero, podemos reconocerlo observando nuestros objetos y segundo, podemos ver a través del texto que nuestros objetos nos dicen cuáles son los programas, los patrones internos. Podemos empezar a traerlos del inconsciente al consciente. Simple y llanamente yendo a tu armario, abriendo cajones y observando qué tipo de pensamientos llegan a ti. Y de la misma forma podemos hacer un proceso liberador de quizás identificar y dejar ir aquello que ya no está alineado. Pero sí que es cierto que esto requiere un proceso en un orden concreto para asegurarnos, igual que cuando aprendemos a tocar la guitarra, que los acordes más sencillos son los primeros, porque si empiezas por los más difíciles probablemente abandones ese instrumento. Yo siempre recomiendo en este tipo de procesos, ya sea en la casa o en las finanzas, empezar por aquellas partes que parecen menos, que necesitan menos atención. Aquellas partes que teóricamente ya están ordenadas. Aquellos espacios que teóricamente ya están bien. No empieces, si el problema son los papeles, no empieces por ahí. Si el problema es sobre todo, empieza por algo propio, no vale empiezo por no sé cuántos de mi pareja o de mi hijo o de mi hija, por ahí, ¿no? Por algo propio y por algo que a priori no sea una fuente de desorden aparente. Porque ahí empiezas con las notas más sencillas y empiezas a observar qué es lo que se mueve a nivel interno, para después poco a poco empezar a ser capaz de tocar otro tipo de notas y descubrir quizás patrones y creencias más profundos. Y en ese proceso es como que se va generando la armonía, vas descubriendo y vas viendo matices que no sé, que nuestra casa nos regala. Es que miro a mi alrededor, los que me escucháis no lo veis, pero es que yo creo que la casa está a nuestro servicio y que no siempre lo vemos. Y cuando reconoces que la casa está al servicio y la reconoces como ente, el alma de la casa, del espacio en el que te encuentras, es como que de repente vuelves aquí. La casa nos trae de vuelta aquí. Cuando tú en tu día a día, por ejemplo, te levantas y tienes que ir a trabajar, te vistes, pasas por el baño, desayunas, si reconoces a la casa como un ente, como el alma, como algo que tiene alma, probablemente estés mucho más presente que si estás en un espacio que no reconoces y estás pensando en, ay, no sé cuánto, pues tengo que ir a comprar no sé qué, y te vas vistiendo y pensando en la reunión que tienes después, no estás. Muchas veces estamos, pero no estamos. Cuando tú reconoces el alma de la casa, estás. Te trae de vuelta a ti. Yo uso la casa no para vivir. Yo es que no soy organizadora yo no ordenaba de pequeña las cosas por colores, no es ese tipo de orden. Es el de volver a ti gracias al alma de la casa. Es acercarte, que por favor cada cual se acerque o al baño, los puntos del baño, o a la ropa, que se acerque, a que abra cajones y que observe, que reconozca
y que observe a nivel interno que se está moviendo, porque te dará la información que tú necesitas de escuchar, porque el texto ese que decíamos, te deberías no sé qué, no sé cuánto, deberías no sé qué, es aparentemente diferente para cada persona, pero en el fondo trae una información muy similar. Te está orientando sobre aquello que está alineado contigo y aquello que no. Y cuando somos capaces de discernir esto a nivel casa, empezamos a extrapolar este tipo de aprendizajes o de decisiones o de conciencia a otras áreas de nuestra vida, en nuestro trabajo, en nuestras relaciones, en cuando decimos que sí, cuando decimos que no, y cosas a veces más sutiles de estar presentes en espacios en los que quizás antes estábamos pensando en ¿qué tengo que comprar? Me hiciste pensar, yo tengo un taller donde hago talismanes, joyas, y cuando me voy del taller, de verdad que me nace, y de hecho me siento como una loca, y le digo, gracias, te amo, como... Y de repente como porque trabajo en una casa con otros artistas y de repente como que digo como, "Oye, alguien me habrá escuchado". No importa. Y a propósito de esto de los talismanes, porque bueno, yo hace varios años soy talismanista, creo talismanes astrológicos, que en corto son joyas inspiradas por la carta astral y que para mí son símbolos del potencial de la persona que lo inspira. Entonces, un talismán tiene una intención de ser como una pausa en esa saturación de objetos sin sentido y poder respirar y escoger críticamente y amorosamente desde nuestra particularidad qué mensaje queremos estar manifestando. Entonces me gusta mucho la idea de talismanizar de alguna manera los objetos, más allá del talismán como joya, digamos, pero ese dar sentido, ese imprimir el ritmo, nuestro ritmo sobre lo que tenemos y como que cada cosa nos dé como felicidad, no sé si felicidad es una tremenda palabra, pero como una sensación así de estar viviendo con tus objetos como, no sé, como casi panteístas, y como si hubieran dioses en en cada una de las cosas que uno tiene, ¿no? Como que, no sé, quizás es como mi parte pisciana, que me gusta como que la vida sea mágica, pero no sé, como que encuentro que hay algo sanador en eso también. Bueno, Lucas, yo tengo un hijo de 8 años y Lucas siempre dice que las cosas tienen energía y esto no es algo que le he enseñado yo, o sea, yo lo digo, pero lo dijo él antes que yo, ¿sabes? O sea, como una idea que vino de él y entonces él coge un muñeco, coge un peluche o algo y lo trata realmente como si no estuviera vivo, pero sí como que tiene una energía y vamos a ponerlo de una determinada manera, no lo metamos en el fondo de no sé dónde porque se chafará y no sé qué, ¿no? Entonces como ese cuidado, ¿no? Lo pudiéramos llevar eso, pues a la ropa, a los cubiertos de la cocina, ¿no? Me da igual, Sí. a todo. Es como muy, muy potente realmente, ¿no? Sí, hay una parte, aquí hay algo como que es muy sutil y que a veces puede haber aquí un riesgo, ¿no? En el cuando buscamos, porque a veces también está, ¿no? Y está mucho esta tendencia de la casa perfecta, ¿no? Y de que todos los objetos tengan sentido y que no sé qué, no sé cuánto, y esto nos puede llevar Sí, sí. a perdernos otra vez en el ruido del control absoluto de que todo tenga que ser. Es que encima a veces nos perdemos, pero como que hay cosas que están alineadas y que son feas. Y está bien. Sí, Que es coherente y es armónico y es bonito. Que el palo roto es tan válido como la rosa preciosa, y la rosa que tiene dos pétalos marchitos es tan armónica como la rosa que está. ¿Sabes? Como que todas las versiones son válidas siempre que sea desde la coherencia. Asegurémonos de que no nos rodeamos de rosas perfectas a nuestro alrededor. Eso sería como un matiz para que las personas que nos escuchen lo tengan claro, porque si no, entramos en darle demasiado peso a la casa, que recordemos que no es el objetivo. Y sobre lo que... Qué bueno que hiciste esa aclaración, porque creo que es importante, porque sí, bueno, en esto que decíamos, en el péndulo siempre es fácil irse para un lado o para el otro. Sí, a veces es súper sutil, a veces es muy sutil. Yo no sé, las cuentas estas de casas y está todo tan perfecto, tan bien puesto, el cojín perfectamente con esa arruga, el no sé cuánto, es como, no es por ahí. No es desde el control absoluto, es desde la casa que promueve la vida, es desde la naturaleza. Siempre que dudemos, volvamos a la naturaleza. Y con los niños pasa mucho, los niños sí que ven eso. Yo lo veo con especialmente los más pequeños. Yo cuando ordeno con niños siempre les pregunto sobre la felicidad de los objetos. ¿Este está feliz? Y ellos lo ven enseguida. Ay, no, está aplastado. Ay, no sé qué, no sé cuánto. Ah, pues esto está aquí. Ah, va a estar aquí más cómodo. Y lo ven. Sí, es muy fuerte. Y lo ven. Lo ven desde una visión mucho más desapegada que los adultos.
porque si se lo permitimos desde pequeños, los niños saben lo que quieren y lo que no. Solo que muchas veces somos los padres, las madres los que decimos, pero ¿cómo te vas a quedar con ese tacto roto si tienes este libro sobre emociones tan chulo que te he comprado? Sí, totalmente. Entonces, eso está, no es algo que generemos, es algo que está en la infancia, en la más tierna infancia, cuando nuestros hijos e hijas, yo creo que todas las personas que tenemos hijos lo hemos visto, ¿no? Como que de repente no toleran a ese familiar cercano, pero saltan a los brazos de ese desconocido que se cruzan por la calle y tú dices, ¡leches! Porque están leyendo esa energía y eso es algo que todos los humanos nacemos con ello. Solo que después nuestros padres, nuestras madres, la sociedad, no va, aunque no quiero ir por ahí, como que hemos aprendido algo y ahora estamos en el proceso de desaprender y la casa y las finanzas es lo que yo uso en este proceso de desaprender. Y vosotras usáis la astrología y cada cual como Exacto. que nos escuche puede reconocer cuál es ese camino que tenga sentido para esa persona. Pero yo sí que lo que diría, y esto aquí sí que me voy a permitir dar un consejo y lo podéis soltar o no quien quiera, pero como que cada cual se enfoque en lo que tenga sentido, pero que se enfoque. Porque elijamos el camino que elijamos, va a haber un momento difícil, siempre. Y lo que suele ocurrir normalmente es que elegimos un camino y cuando empieza el momento difícil dices, ay, quizás este otro, voy a probar aquel otro. Y entonces estamos siempre en el mismo punto porque no le permitimos al camino que nos enseñe aquello que necesitamos porque evitamos las partes que consideramos incómodas. Entonces yo diría, y es mi recomendación, que cada cual por supuesto puede soltar o elegir o no, que elijas en lo que quieres enfocarte, pero que te enfoques para que puedas ir más allá de la superficie o de las primeras rocas que puedan surgir en el camino, sea el que sea la astrología, sea el minimalismo, sea la meditación, sea lo que cada cual sea. Me encanta, Lucía, nos quedamos con ese tip súper chulo. Muchísimas gracias y muy, muy necesario. Es como el aprender el instrumento, ¿no? Que a veces no pasas de allí, te arranca la canción difícil, da igual, dejo el piano, ¿no? Bueno, hay que perseverar un poquito. Bueno, genial. Yo quería, no sé, Pía, si tienes alguna pregunta más, llevamos ya bastante ratito, pero bueno, Sí, quería hacer como una última, o si quieres acabar tú, la que tú quieras. No, dale tú. Vale, yo quería hablar un poquito, acabar un poco con otra idea que no hemos hablado tanto de esta casa 2, que es la idea de los talentos, ¿no? Hablaba Pía que no solo son los recursos materiales, que también tenemos unos dones, unos talentos, unas habilidades. Y esto sí es algo que yo sí lo he visto en mi experiencia, sí lo he visto también en gente que acompaño, que a medida que vamos poniéndonos al servicio, ¿no? De esos dones, de esos talentos, es como, creo que lo has comentado en algún momento, ¿no? De que esa abundancia, que esa prosperidad, llamémosle como queramos, empieza a fluir de otra manera, empieza a llegar como sola, ¿no? Porque no es esa finalidad, sino yo lo que estoy haciendo es desplegando mis talentos y mis dones realmente y estoy regalándolos o estoy poniéndolos al servicio del mundo o como lo queramos vivir cada uno, ¿no? Entonces, ¿crees que realmente cada uno tenemos esos talentos únicos y que eso nos acerca a esa abundancia, Lucía? Pues no lo sé. Me encanta. No lo sé, quiero decir, yo veo en mí que cuando yo me planteé que tenía que tener un propósito de vida, ¿Mm? a mí aquello me hizo mucho daño. Porque veía como el propósito, la cosa súper especial, como que tienes que encontrar, ¿sabes? Lo que hablábamos al principio. Y durante mucho tiempo estuve como buscando mi propósito y a mí aquella imagen, aquel concepto, no estoy criticando el concepto de propósito para nada, No, solo no, digo que desde donde yo me movía, a mí me hacía mucho daño, porque me hacía estar siempre buscando algo que teóricamente era lo que tenía que ser para mí. Y esperaba que en el momento que lo alcanzara iba a haber unos cohetes, iba a bajar Dios y me iba a decir, lo encontraste, has ganado el premio, el propósito. Y no sé, nunca ocurrió y sigue sin ocurrir. Lo que sí que veo es que en mi presente hay cosas que se van dando, que están como vivas y que cuando yo las permito, cuando yo sigo eso que se va dando en mi presente, es como que no sé si lo llamaría el propósito o talentos, pero que estoy donde tengo que estar, no sé cómo decirlo, como que permito. Ayer tuve una idea, es que lo voy a aterrizar más, porque si me voy al abstracto se me queda todo como en teórico. Ayer tuve una idea de un taller que quiero dar en Madrid en mayo, y eso me generó otra idea y de un texto, un libro, unos vídeos, una cosa que va a ir acompañada de eso. Seguir eso que está vivo
para mí son los talentos y para mí es un Exacto. propósito. Eso. Sí. Entonces yo lo enfoco en algo como súper presente, en algo que ahora mismo está vivo y que dentro de mí es un sí. Y ahora pico pala y a ir más allá de las resistencias, porque al principio tenemos esa gran idea, pero el día 2 y 3 ya te planteas, ¿no? Ahora que tengo ahí el libro que quería revisar para esto, te entra como la duda, ay, no sé qué, no sé cuánto, pues es lo que decíamos antes, ¿no? Pues el seguir el día 2 con a eso que tiene sentido. Y yo creo que esto es lo que está vivo para cada cual y esto de alguna forma es la forma de ponernos al servicio para cada persona. Y es genuino y sale de dentro y no viene incentivado porque tienes que no sé qué, no sé cuánto, porque todo el mundo está haciendo ahora este tipo de contenido, porque... no, es ahí no. Totalmente, Lucía. Sí, sí, me resuena muchísimo y además quizá la palabra talentos bueno, el lenguaje muchas veces, ¿no? Es como que cada uno entiende desde una perspectiva diferente. Yo el propósito lo veo totalmente igual que tú, también lo he sentido en mi vida y mucha gente que llega a consulta, la astrología es la gran herramienta para encontrar tu propósito, ¿vale? Entonces como que mucha gente viene a, dime a qué he venido, ¿sabes? Sí. Claro, dime para qué he venido. Y es como, hola, no te lo puedo ya decir. ¿No? Es como realmente no hay ahí la frase. O sea, te puedo decirte cosas, evidentemente, que te van a inspirar y que te van a resonar contigo y que vas a sentir pues una motivación, pero no tengo la frase de dedícate a esto, porque además el propósito muchas veces no se dice, pero la gente está pensando en dime un trabajo que sea rentable, que me guste un montón y que me dé súper bien y que me parezca que no estoy trabajando mientras lo hago. Y que ayude al mundo. Exacto, y que ayude al mundo y que yo me haga súper mega tal. Y es como, wow, pues cuántas cosas le hemos metido al propósito, ¿no? Entonces, no es tanto por ahí, pero sí, yo me iba un poquito a eso, ¿no? A eso que tenemos que casi no nos damos ni cuenta. Ese presente que tú dices es muy natural. Entonces, esos dones y talentos innatos para mí son naturales. O sea, es como, pues si siempre has tenido facilidad para estar con niños, pues ¿por qué no te acercas a los niños? O siempre has tenido facilidad para estar en la naturaleza, pues seguramente hay cosas que hacer en la naturaleza, ¿no? O como eso, ¿no? O me bajan ideas porque no tiene sentido para mí si me motivan y me ilusionan ponerlas en práctica o asociarme con gente que me ayude a. Entonces, bueno, esos talentos para mí van por ese lugar, no tanto de desarrollarlos con ese esfuerzo, de búscalos y cuando los encuentres tendrás el premio grande, sino de dejarlos que ocurran, ¿no? Es como quitar tú de en medio para que eso pase un poco más que... Y algo que yo como agregaría también es como sacarle el efecto premio también de que cuando lo hagas va todo a fluir. Es como no sabemos en realidad. O sea, cuántos grandes artistas han vivido en la miseria porque compró yo no lo podría decir que no era que estaban viviendo en sus talentos. Entonces, como sacarle esas presiones, esas exigencias a los talentos y disfrutarlos porque al final terminan siendo como motores de autoexigencia de nuevo. Sí, de hecho muchas veces es necesario, ¿no? A veces hay esta idea de que tienes que dejar el trabajo y dedicarte a tu pasión y a veces eso genera en la pasión una tal carga de expectativa que rompe la creatividad y hace que no puedas ni siquiera vivir de ello. Entonces, habrá personas que sí, que sean de las de deja tu trabajo, quema los barcos y dedícate, pero habrá personas que no y que quizás no van a facturar de eso. Y sus ingresos van a venir por otras fuentes y lo van a hacer por amor al arte y ya está. O quizás eso después cambia, como que hay tantos formatos como personas y no podemos forzar formatos en personas que quizás valen para alguien y para otra persona no. Totalmente. Bueno, yo creo que vamos a ir cerrando de a poquito este segundo episodio de la temporada 3 de Astrología para Mortales. Ha sido un súper placer, Lucía, de verdad. Muchísimas gracias por dedicarnos tu tiempo, tu súper recurso más valioso que tenemos todos, ese tiempo. ¿Vale? Y si quieres decirnos un poquito dónde pueden encontrarte o tus redes, las dejaremos igualmente en la descripción, pero bueno, si quieres decirlas, pues así te encuentran fácil. Muchísimas gracias. Yo estoy en Sencillez Plena y estoy creo que en Instagram y en YouTube y ahí comparto recursos, ideas, frases, propuestas, retos. Y muchísimas gracias. Ha sido un verdadero placer compartir con vosotras. Ay, sí, hasta la próxima. Esperemos que volverte a tener, no sabemos cuándo, pero si quieres conversar, aquí estaremos. y nada, súper encantadas. Vamos a acabar con una frase tuya, que nos gusta acabar con una frase del invitado. Así que nada, ahí nos despedimos. Un abrazo, Lucía.
Muchas, muchas gracias. Sí, estuvo muy, muy rica la charla. Y bueno, aquí voy con la frase de Lucía. En ocasiones, en esta sociedad nos confundimos. Creemos que somos lo que producimos o que valemos lo que poseemos. Así que hasta aquí, queridos mortales, el capítulo de hoy. Les recordamos que si les gustó este capítulo, sigan nuestro podcast Astrología para Mortales en todas las redes, Spotify, YouTube, iVoox, Instagram. Actives notificaciones, ponga fueguitos, me gustas y todos los corazoncitos para que este conocimiento se propague por la red. Y preparen sus preguntas porque en las próximas semanas vamos a tener un directo en Instagram de Astrología para Mortales. Y si no nos sigues, síguenos ya. Y en ese directo vamos a estar respondiendo dudas y comentando acerca de la casa 2. Nos vemos en el próximo episodio en que vamos a estar hablando sobre la casa 3. Y hasta la próxima, queridos mortales. Adiós, queridos mortales, un abrazo.